Bueno, para terminar la primera mesa, presentamos al siguiente ponente, que es Ben Cormack. Ben es fisioterapeuta, director de Core Kinetic. Tiene una amplia experiencia clínica en el ámbito de la terapia deportiva, la rehabilitación, ciencia del dolor y ejercicio, y está especializado en un enfoque basado en el movimiento y el ejercicio con un fuerte componente educativo y un enfoque centrado en el paciente. Hoy viene a hablarnos de prescripción de ejercicio para pacientes con dolor. Bon dia. And I was going to do my presentation in Spanish. Iba a dar la presentación en español, pero eso es todo lo que hablo de español. Bueno, pues gracias a los organizadores por haberme invitado a hablaros. Y Henrik, oye, qué presentación tan buena, ¿eh? Me ha gustado mucho. Soy Ben y soy principalmente terapeuta, pero también publico algunos artículos científicos y hoy voy a hablar sobre el ejercicio, quizás desde una perspectiva algo distinta. Y yo creo que va a caer muy bien con lo que acaba de decir Henrik. Qué suerte, ¿no? Que estas dos presentaciones vayan una después de la otra. Voy a referirme a ir más allá del tejido. Vamos a pensar en el ejercicio y en el dolor, pero quizás desde la perspectiva nuestra como seres humanos, no nuestros tejidos, huesos, ligamentos, tendones, sistemas de dolor. De manera que vamos a adoptar una perspectiva ligeramente distinta. Bueno, como Henrik ha señalado, el ejercicio o cualquier tratamiento no es una bala mágica. Si he aprendido algo en mi experiencia en el transcurso de los últimos 20 años es que no hay nada en la fisioterapia como una bala mágica. Las cosas funcionan para unos y no para otros. Y creo que nuestra función es pues asumirlo y ser flexibles. Es decir, ser capaces de cambiar cómo tratamos a unos y a otros, cambiar nuestras intervenciones, cómo tratamos a los pacientes, porque esa es la verdadera destreza del terapeuta. Y para mí, la idea de que el ejercicio o cualquier otro tipo de intervención vaya a ofrecerte unos efectos mágicos siempre es algo que, bueno, pues tienes que dejar de creer enseguida, porque no es una varita mágica, no es una bala mágica, pero sí que hay muchas cosas buenas, estupendas, y algo que a mí me gusta del ejercicio es que le ofrece a las personas independencia, control, algo que pueden hacer por sí mismos, y esto no habría que subestimarlo, porque aquellas personas que tienen esta capacidad de controlar y de tener autonomía ayuda a gestionar su dolor, y esto no hay que subestimarlo. Incluso un poquito de ejercicio de nada puede ser algo bueno para tratarse a sí mismos, y me parece que es muy importante. Bien, eh, voy a empezar estableciendo que el ejercicio para el dolor no es lo mismo que ejercicio para estar con un buen estado físico. Y creo que eso es un problema, porque muchas veces has visto el ejercicio desde el punto de vista de la forma física, ¿no? Para la estabilidad, la fuerza, tal. Y esto lo hemos intentado trasladar al mundo de dolor y pensar que va a suceder lo mismo. ¿Y sabéis qué? Pues las cosas no funcionan así. Y esto lo decimos una y otra vez en la investigación, tanto desde un punto de vista mecanista, como ha dicho Henrik, y luego a largo plazo, experimentando con estudios intervencionistas. Entonces, muy importante, no podemos tomar el ejercicio para la forma física, aplicarlo en la esfera del dolor y creer que va a tener el mismo efecto sobre la hipertrofia, densidad ósea, etcétera, etcétera. Y creo que esto es lo que habría que explorar. ¿Cuáles son los motivos por los que no se ve lo mismo? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de ensayos recientes que nos permiten entender esto un poco mejor. Y hemos leído muchos ensayos parecidos durante 4 o 5 años. Y hay quien dice, ¡ay! Hay algo en el ejercicio, vamos a estudiarlo. Y hemos leído una serie de estudios atendiendo a
distintas valoraciones. Este es el ensayo GRASP, publicado en 2020. Es una comparativa de dos ejercicios, dos programas de ejercicios. Uno supervisado, se iba al fisio 6 veces, había una progresión de manera más o menos individualizada, atendieron a todo tipo de características de forma física que podrían mejorarse y lo personalizaron. Desde un punto de vista, yo diría que de forma física, ¿no? Con un periodo para mejorar la capacidad física. Y luego había otro grupo a quienes le dieron consejo, un folleto, les dijeron, vale, ve y haz ejercicio un par de veces a la semana, y intentaron comparar, pero de una manera pragmática, ¿no? Si queremos ser prácticos, esto va a ser difícil. Lo que vieron es que ambos grupos salieron bastante igual. Por lo tanto, no hay un grupo de control. ¿Podría ser el efecto del tiempo? Pues puede, pero ¿y si pensamos, y esta progresión, estos parámetros de forma físico tienen un peso? Y yo creo que este ensayo arroja dudas, ¿no? Al respecto. Pues igual es que hacer algo ya es importante. ¿Qué concretamente para toda la población? Pues igual eso es menos importante. Aquí vemos otro ensayo sobre dolor femororotuliano, que dolor de rodilla, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues había 3 grupos. Uno hizo ejercicios de rodilla porque es dolor de rodilla, otro ejercicios de cadera porque sabemos que tiene un efecto en el dolor de la rodilla, y luego el tercer grupo, actividad libre, ¿no? Dentro de la tolerancia al dolor pueden salir, hacer lo que les diera la gana. Y de nuevo observamos que los 3 grupos, casi todos los momentos, presentaban resultados similares. Lo interesante es que incluyeron la formación al paciente. Se les explicaba que el dolor femororotuliano no era patológico, era un dolor de carga, ¿no? Atendieron a la naturaleza benigna del dolor femororotuliano porque había un diagnóstico de explosión, ¿no? Entonces, por último, les dieron unos consejos de monitorización del dolor. Y yo creo que esa es la clave. Si es la rodilla, si es la cadera, si es salir a correr, badminton, eso parece que importa menos. Igual era la información y la monitorización donde reside el secreto. Y los resultados fueron muy parecidos. Vemos aquí, Henrik me ha birlado esta diapositiva, porque la tenía yo antes, él me ha copiado a mí, no yo a él, del grupo Cochrane, y sabemos que, bueno, si te revisa Cochrane, normalmente las cosas no suelen salir muy bien, pero aquí la cuestión, son todo tipo de ejercicios que potencialmente podrían ser beneficiosos, o como ha señalado Henrik, que no sea beneficioso. Aeróbic, ejercicios de fuerza, flexibilidad, pilates, tai chi, amplitud de movimiento, todo podría presentar un efecto positivo para el paciente. Y este es el problema clínico. Si es que no sabemos cuál de todos estos ni cuánto para cada paciente, ¿no? Total, que hay mucho que nos puede ayudar potencialmente, pero igual no sabemos para cada persona de todo esto qué es lo que le va a ayudar, porque existe variabilidad en los beneficios, como se desprende de los estudios. Otro artículo que Henrik ha decidido enseñaros y que yo también voy a poneros es de nuevo, esto de lumbalgia, publicado en 2012, y este grupo, a través de ese proceso de revisión sistemática, vio que no se podía atribuir los efectos beneficiosos del ejercicio a cambios en cualidades físicas. Es decir, que si me voy al gimnasio y estoy entrenando para ponerme más fuerte, me pondré más fuerte, pero igual eso no me mejora la lumbalgia, o igual me mejora la lumbalgia y no me pongo más fuerte. Entonces hay una calidad biomotora en el mundo del gimnasio, buscando la forma física, no
está relacionado necesariamente con cambios en el dolor. Y por eso he dicho, el ejercicio para el dolor no es lo mismo que el ejercicio para conseguir una buena forma física. Pueden interactuar, pueden coincidir, pueden ser beneficiosos, pero una no depende de la otra. Y esto es muy positivo si lo pensáis para nosotros, porque tenemos muchos tipos de pacientes. A cada uno le gustan actividades distintas. Y esto, creo, nos ofrece una flexibilidad clínica para ver que, bueno, pues son muchas las maneras en que podemos ayudar y que no tiene que ser todo, pues intentar que se pongan más fuertes o que aguanten más. Y algunos dirán, ¡guau! Vale, ¿y esto cómo va? Bueno, pues ahora lo hablaremos. Pero también hay otro aspecto positivo. Esto no cabría verlo como negativo. Y ahora lo veremos. Nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Individuos o medias? Porque Henrik, como decía, esto es importante, ¿no? Y yo creo que hay investigación que mostró esto y era los estudios sobre isométricos. Hace 5, 6, 7 años los ejercicios isométricos eran los reyes del dolor. Haz isométricos y vamos, se te arregla todo en un periquete. Pero otros dicen, oye, esto yo no lo veo en la clínica. Un amigo, de hecho, en la Universidad de Leicester, y decidió estudiar el problema con un ángulo distinto. No solamente tomando medias, sino viendo concretamente cada paciente cómo responde. Y esto es muy distinto como algo dicotómico, ¿no? Un análisis de respuesta. ¿Responde o no responde? No, no, es cómo responde cada persona. Y aquí vemos unas gráficas estupendas que vienen a arrojar lo que estamos diciendo. Podemos ver la media, esa raya en el centro, negra, y ¿dónde está? Pues en el centro. Y vemos esta respuesta media. Pero si nos fijamos en los individuos, ahí empezamos a ver otra película. ¿Por qué? Pues porque cada uno responde de manera diferente a la misma dosis. 45 segundos, 70% MC, y en el grupo de isométricos, porque es el parámetro clínico, ¿no? Pero, ¿qué vemos? Unas respuestas muy individuales. Y si nos fijamos, no sé, ahí arriba del todo, no sé, igual ha habido una fatalidad y pasó de 100 a 0 y no quiso, no quiso perder a la persona, porque si no, vamos, se descalabró. Ahí hay uno que se descalabró. Pero bueno, hay unos que mejoran, otros que empeoran un poco, otros tienen unas respuestas muy llamativas. Entonces, a mí esto me encanta. Quizás esto no sería factible con un grupo muy nutrido, con cientos de personas, ¿no? Pero en algunos de estos ensayos se ve esto, ¿no? Y es un problema clínico, el que unas personas empeoran, otros no les pasa nada, y otros ganan un poquito y otros ganan muchísimo, ¿no? Se ponen mucho mejor. Pero yo no puedo saber quién va a reaccionar mejor o peor, ¿no? Y es ahí donde está el desafío. Y esto se aprecia en más estudios, porque esto está fenomenal, ¿eh? Ver los datos en detalle. Aquí vemos cambios que para algunas personas son muy pequeños, para otros son muy importantes y puede pues, tener un efecto hipoalgésico o lo contrario, hiperalgesia. Se aumenta o se disminuye el dolor en algunas personas. Pero hay una tendencia, podría ser que nuestra sensibilidad inicial e irritabilidad inicial desempeñe una función. Y si yo vuelvo a mi formación hace 25 años, a mí me explicaron la irritabilidad del dolor, ¿no? Y es algo que hemos sabido clínicamente desde hace mucho tiempo, que hay personas que son más irritables que otros, y esto a menudo no se ve reflejado, por desgracia, en la investigación. Irritabilidad no aparece tanto, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿y esto por qué? ¿Por qué
se aprecian estas inconsistencias en la respuesta. Pues yo creo que esto tiene que ver con lo que decíamos antes, que el ejercicio para el dolor es distinto que para ponerse en forma, porque el dolor es una entidad compleja ya de por sí. El dolor es complejo, no lineal, emergente y presenta numerosos factores. Es multifactorial y esto se acepta en la ciencia moderna del dolor. Sabemos que el dolor no es una sola cosa, que es que pongo el pie en el fuego, se activan unas neuronas y siento dolor y ya está. Y eso no es así. Pues hay mucho más. Esto lo sé yo, lo sabéis vosotros, lo sabe todo el mundo. Así que complejo, no lineal, emergente y multifactorial. ¿Y qué significa? Bueno, los sistemas complejos presentan comportamientos no lineales, es decir, un estímulo muy pequeño puede tener un efecto increíble o viceversa, ¿no? Y esto lo vemos cuando le doy a un paciente, le prescribo un ejercicio, digamos, muy pequeño, por decirlo de alguna manera, porque veo que pues realmente estoy reagudizando o exacerbando el dolor, así que no me va a felicitar. Pero, sin embargo, a otro paciente le prescribo una sesión muy intensiva de ejercicio y bueno, a mí me gusta el chocolate, me gusta que me lo regalen y pienso, no me lo van a regalar. Y vemos que en ese caso el dolor pues no aumenta. Por tanto, el dolor es un proceso biológico no lineal y muy complejo. ¿Por qué podemos esperar que algunos de estos movimientos o estos tengan el mismo efecto en todas las personas? No tiene sentido en realidad. Entendemos que el dolor, si el dolor es esto, pues evidentemente nunca vamos a encontrar algo consistente que funcione para todos. Y creo que, bueno, puedo vivir con ello, ¿no? Creo que toleramos la incertidumbre, pero también sabemos que estos comportamientos no lineales están relacionados, ¿no? De forma incierta. El cambio en una variable no produce un cambio consistente o coherente en otra variable. El hecho de que tengamos sistemas aeróbicos, nociceptivos, etcétera, interactúan de forma muy compleja y y muchas veces no tienen el mismo resultado dos veces. Y lo sabéis porque habéis trabajado con gente con dolor crónico. Y, por tanto, lo que está ocurriendo en el sistema va cambiando de forma continua. ¿Por qué estos cambios constantes? Porque, bueno, hay muchos componentes en el organismo, lo que ocurre en la periferia en cuanto a los sensores nociceptivos. Es decir, lo que ocurre en la membrana celular también. También sabemos que, por ejemplo, las neuronas de asta dorsal también en el sistema inmunológico, los macrófagos, las citocinas, todas estas cosas a las cuales no quieres hablarle a un paciente el primer día. Tenemos todos estas vías descendientes, cambios en el sistema, en la zona cortical, ¿no? Tenemos cambios también en la adquisición de la memoria, en los mecanismos del estrés. ¿Por qué vamos a esperar que esto sea un sistema simple, sencillo y lineal? Hay demasiados componentes, evidentemente, pero hay que trabajar con todo ello de forma clínica y este va a ser el reto que tenemos ante nosotros. Bueno, aquí tenemos el siguiente paso, ¿no? Para poder entender el dolor es tratar de mirarlo en contexto. Muchas veces hablamos de la biología del dolor y esto pues es referirnos, es interesante, pero sin contexto. Es interesante, sí, pero también tenemos que entender que el dolor es algo contextual. Y me gusta este modelo de mi amigo Peter, el modelo de las 5 Es. La primera sería embodied, encarnado. Es decir, no se refiere únicamente a una parte del organismo, es decir, implica acciones, movimientos como el ejercicio. También embedded, integrado, encajado si queréis, integrado en el mundo en el que vivimos, en el entorno. También en axis, relacional,
emotivo también. Y muchas veces hemos utilizado pues muchos fármacos en el ejercicio, cierto. Me hace sentir bien, estoy feliz, ¿no? Pero nunca, bueno, nunca debemos subestimar esta parte, la parte emocional y del dolor se tiene que estudiar todavía. Estamos mirando al mecanismo y no la sensación. Y también la última es extendido, se extiende más allá de nuestro organismo. Así que tenemos que entender el dolor en su contexto, con qué estamos trabajando, con qué elementos. Y esto, bueno, estos cambios cambian muchísimas veces al día. Los resultados también cambian, por supuesto. El ejercicio, la dosis, por supuesto también, el tipo de ejercicio, las series. Así que tenemos que pensar en el ejercicio no solo como crear flexibilidad o músculo o fuerza, sino cómo podemos incorporar nuevos modelos de dolor en todo esto, ¿no? Si hablamos del problema, bueno, el dolor. Estos son todos los elementos, digamos, que se han estudiado en relación con el dolor. Y esto no es moco de pavo, diríamos. El problema es complejo. Hay muchísimos determinantes, muchísimas influencias en cuanto al dolor. Hay que entender la complejidad del problema y así como la complejidad de la persona que tenemos delante, cómo se manifiesta clínicamente. Bueno, las cosas cambian y tenemos que ser flexibles para trabajar con ello. Lo más importante para un fisioterapeuta es flexibilidad, no llegar a tocarnos los dedos de los pies, sino ser adaptables. Y bueno, aquí tenemos unos factores también que se relacionan con la lumbalgia de una serie de Lancet de hace unos años. ¿Qué ocurre con nuestro sistema de nocicepción? Tenemos morbilidades asociadas. Es seguramente el motivo mayor que lo que ocurre porque muchas veces excluimos las comorbilidades, pero tienen una repercusión masiva en los impactos. También los factores sociales. ¿Quién es este paciente? ¿Cuál es su nivel de estudio? ¿Su nivel socioeconómico? Todo esto importa y se manifiestan como distintas respuestas también. Si trabajamos en una zona de alto nivel socioeconómico, pues los resultados pueden ser muy diferentes a si trabajamos en otra de un nivel socioeconómico muy bajo. También tenemos factores genéticos, psicológicos. Todo esto significa que no vamos a ver una respuesta lineal. Es un problema complejo y, por tanto, los resultados van a ser también complejos. Bien, pero podemos comenzar a pensar cómo podemos utilizar el ejercicio en el entorno clínico. Podríamos pensar en distintos aspectos, distintos objetivos, programas, para poder incorporar algunas de estas complejidades a las que me he referido. Por ejemplo, podemos tener experiencias físicas que tengan un impacto en los cambios psicológicos. Creo que sí, es parte del ejercicio. ¿Cuánto creo en mí mismo, ¿no? Pienso que mis ideas y mis expectativas pueden cambiar el futuro. Creo que todo esto es importante y voy a decirlo otra vez. El ejercicio para mejorar el estado físico no es lo mismo que el ejercicio para mejorar el dolor. Lo digo una vez más. Estos son algunos de los factores psicológicos que vemos en el dolor musculoesquelético y la mayoría de ellos se han estudiado en la lumbalgia, pero también en el dolor de rodilla, subacromial, en muchas otras regiones del organismo. Porque evidentemente no solo tenemos que estudiar esa parte del cuerpo donde se manifiesta el dolor. Así que vemos también este locus de control, ¿no? Este lugar de control. Puedo también, pienso que hay un lugar, digamos, interno en mi organismo en el que puedo potenciar para poder, digamos, reparar el dolor. Es decir, los pacientes pueden creer que ellos pueden, a través de ejercicios o de cualquier otro aspecto, pueden mejorar esta situación de dolor. También las expectativas de recuperación también es otro factor, ¿no? Y
El último, que normalmente, bueno, en algunos grupos se suele hablar mucho, ¿no? Y es la evitación tratar de evitar el miedo, ¿no? Yo creo que, bueno, es importante también ver cuánto dolor puedo soportar, ¿no? en mi vida, ¿no? Esto es importante. Bueno, digamos, autoeficacia del dolor, pues, ¿qué significa esto? Es decir, realizar acciones físicas a pesar del dolor, ¿no? Y creo que hay mucha gente que nunca va a ir a la fisioterapeuta, porque tienen, digamos, este umbral de dolor bastante alto, ¿no? Dicen, bueno, me voy a trabajar, me duele esto, pero voy. Hay otra gente que va a decir, no, a ver, me duele un poco cualquier parte del cuerpo, voy a ver a un fisio. Así que, evidentemente, esto directamente es algo muy subjetivo, ¿no? Lo que no tenemos ahora mismo es datos de intervención. Los datos de pronóstico son observacionales, pero no sabemos cuáles son los mejores parámetros para intervenir. Y creo que esto debe explorarse mucho más, ¿no? ¿Cuáles son estos factores pronósticos que se relacionan con los seres humanos y cómo podemos influenciar en ellos a través del movimiento y del ejercicio? Porque muchas de estas situaciones de dolor van a implicar pues acciones relacionales que veíamos en el modelo 5 puntos. Bueno, vemos que el ejercicio no tiene una relación fuerte con esta autoeficacia del dolor, ¿no? Y esto tiene mucho sentido, porque a menos que enfaticemos que hay que, digamos, soportar un poco el dolor, hacer ejercicio simplemente no tiene una relación directa con estas actitudes, ¿no? Es decir, cómo pasamos este concepto en una experiencia de intervención, ¿no? Es decir, cómo pasamos de estos dos elementos, pero no podemos medirlo. Si os fijáis en las preguntas, se trata de realizar actividades a pesar del dolor, y creo que es importante que seamos coherentes en la forma de abordar este problema. Por ejemplo, si alguien experimenta dolor durante el ejercicio, quiero saber si pueden tolerar, qué piensan, qué creen que esto significa para su cuerpo, y a menos que pasemos por este proceso, pues no vamos a ver cambios en esta variable psicológica, porque es de lo contrario, si no implementamos una serie de procesos, creo que no veremos ningún tipo de cambio en la variable, como digo. Expectativas de recuperación, también un factor de pronóstico muy potente. Espero mejorar. La gente que no piensa que va a mejorar, no mejoran. ¿Cómo podemos influenciar esta actitud? Podemos tener una repercusión a través de, no sé, de la educación, no sé, en algunas personas sí, en otras no, en otras tal vez. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Le voy a prescribir el ejercicio más difícil a una persona que no pueden hacer? No. ¿Voy a tratar de que esta persona tenga una experiencia positiva? ¿Voy a tratar de explicarle cómo el ejercicio puede tener un efecto positivo? Esto, pues esperamos que pueda tener un efecto positivo en las expectativas de las personas. Simplemente prescribir por prescribir no va a cambiar nada, ¿no? Así que hay que tener en cuenta estos factores psicológicos, cómo podemos influenciarlos. Y uno de los aspectos más importantes que podemos tener en cuenta es tratar de, hacerle ver a la gente el progreso que han llegado, que han conseguido. Si no lo saben, muchas veces no pueden relacionar esto con las expectativas de recuperación. Así que así podemos, ¿cómo creamos esta expectativa positiva? Esto creo que es fundamental. Bueno, esto que me refería, el locus de control. ¿Cuánto control tengo en mi propia vida? Y esto tiene un efecto en la vida. Si pienso que no controlo mi vida, pues tengo más tensión, más estrés, más depresión, más dolor.
más enfermedades que no vamos a comunicar, ¿no? Así que ayudar a que la gente recupere el control de su vida es muy importante, y esto simplemente puede ser un ejercicio muy pequeño que pueden llevar a cabo para controlar un poco su dolor, o que puede tener un efecto a largo plazo. Así que este aspecto, bueno, ¿cómo podemos llevar a cabo esta toma de decisiones compartidas? Es decir, ¿cómo ayudamos a tomar decisiones compartidas con nuestros pacientes? Es decir, ¿cuántos ejercicios pueden ayudar? Hay muchos. ¿Cómo puedo filtrarlos para conseguir el que realmente va a ayudar a mi paciente? Pues toma decisiones compartidas. Tenemos un enorme paraguas de ejercicios. No voy a tomar la decisión, le voy a presentar las opciones y voy a hablarlo con el paciente o la paciente, y esto aumenta el sentido de control. Así que, bueno, el programa es manejable, digamos. Una madre con 3 hijos y 2 trabajos, 8 horas por día, creo que no. Así que no se trata del programa en sí, sino si esa persona realmente puede hacerlo o no. Y esto, de nuevo, es importante. Hay que adaptar el ejercicio a la gente, no al revés. Porque sabemos que el mayor motivo por el cual la gente no hace ejercicio es, 1, la cantidad de tiempo que tienen disponible, y 2, sus creencias en ese programa y si va a ser eficaz. Podemos dar un apoyo continuo a la gente, podemos darles confianza. ¿Qué interesa a mi paciente? ¿Qué le motiva, ¿no? Si les ayudamos a entender estos motivos, ya habremos ganado la mitad. O sea, hemos llegado a la mitad de la carrera. También tenemos que ayudarles a ser, digamos, valientes, ¿no? A menos que tengan miedo. La fobia, el miedo es específico. Alguien que tiene miedo a las arañas no tiene miedo a las piñas, ¿no? Es algo concreto. Si queremos evitar el miedo, primero hay que entender qué están tratando de evitar, ¿no? Esto no es general, es decir, la piña no va a tener un efecto en la araña. Así que tendremos que... No tiene sentido si no somos específicos y concretos. Pero seguramente estamos ayudando a construir la confianza en los pacientes. Esto no suena muy científico, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que realmente funciona, ¿no? Los pacientes acuden a la consulta con dolor y a veces con miedo, y con miedos, bueno, tal vez inquietos, ¿no? Les preocupa el problema, qué pueden hacer, cómo lo pueden mejorar, ¿no? Y también si van a empeorar. Y muchas veces lo que hacemos a través del movimiento y de los ejercicios es un aprendizaje para que la gente diga, bueno, sí, puedo volver otra vez a una vida normal. Así que estamos ayudándoles a a tener más confianza. Así que muchas veces, como digo, es volver a que recuperen esa confianza, y muchas veces pues recordarles lo que están haciendo, ¿no? Y esto se puede utilizar, es decir, la violación, digamos, de la expectativa, ¿no? Es decir, lo que ocurre y lo que espero. Es decir, la diferencia, pues hay que tenerla en cuenta. Muchas veces hay que trabajar, sí, podemos hablar de los procesos predictivos y tal, pero no, hay que muchas veces bajar a la terminología de nuestros pacientes. He hablado sobre esto, ¿no? ¿Deberían estos factores cambiar nuestra prescripción del ejercicio? Creo que sí, este es el siguiente nivel, ¿no? El ejercicio, de nuevo, para mejorar el estado físico no es el mismo que para mejorar el dolor. ¿Cómo puedo adaptar esto, no? Pues bueno, en mi caso, voy a... tengo este abordaje de fortaleza, de resistencia. ¿Cómo podemos ver el resultado que necesitamos y cómo programamos los ejercicios en función de este resultado? Porque esto básicamente es un proceso de fortaleza y de resistencia.
Bueno, ¿cómo abordamos esto, no? Podemos empezar con algunos de estos factores que no estén relacionados con los tejidos, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ¿qué es lo que quiero, no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiero cambiar la capacidad tisular? Bueno, sabemos cómo hacerlo. 3 series de 5, 30 de 15 o lo que sea, ¿no? Cualquier combinación, lo sabemos. La mecanotransducción, esto crea este cambio en el tejido, ya lo hemos visto. Pero otros aspectos, por ejemplo, queremos que el paciente participe, aumente el ejercicio. Quiero hablar de la motivación, de que se divierta, compromiso, las cosas que sean prácticas. Estas son las variables que voy a utilizar y que voy a ajustar. Sí, las repeticiones, sí, son secundarias a esta participación del paciente. Quiero que el paciente tenga, que el ejercicio tenga un efecto en el dolor. Sí, pues bueno, en este sentido, pues quiero cambiar la estructura de creencias de mis pacientes. ¿Cómo puedo fomentar estas expectativas, ¿no? ¿Cómo creo una mayor confianza? Y bueno, vemos un subgrupo también en el que el dolor cambio, pues tiene un efecto y lo hemos visto en la lumbalgia y en otro tipo de afecciones también. Así que la pregunta que tenemos que preguntarnos la próxima vez que prescribamos un ejercicio es: ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? No solo ejercitemos porque sí, porque lo he leído en un artículo, porque alguien lo dice en los medios sociales, sino porque nos va a dar un aspecto que se relaciona con el paciente que tengamos delante de nosotros. Y esto pues es otra forma, otro enfoque de ver la prescripción de los ejercicios para nuestros pacientes. Hay una serie de enfoques que pues exposición graduada. Es una acción que que puede ayudar a hacer frente a los miedos. También tenemos actividades graduados, ejercicios graduados para la gente con dolor. Así que tenemos otras maneras de abordar esto, pero no hablamos tanto de ellas. Y creo que tiene mucho que ver con el punto de referencia basal del paciente y cómo progresa, ¿no? Bueno, algunas otras ideas por aquí. El movimiento es educación en este sentido, es decir, cómo aprendemos cuáles son nuestros límites, nuestra tolerancia, y nunca tenemos que subestimar esta parte. Es decir, el movimiento es la mejor, digamos, educación para el dolor. Creo que en algunos sentidos sí, porque me dice cómo me siento. No me da información sobre la neurobiología del dolor, pero si podemos además leer sobre aspectos más técnicos, pues muy bien, ¿no? Pues podemos crear algunos cambios, creo que en el paciente. Bueno, la dosificación, digamos, del ejercicio es otro aspecto importante. Y esto creo que tampoco se le da la importancia suficiente. Muchas veces leo artículos que dicen, bueno, 3 series de 10 repeticiones o 5 de 8 o lo que sea, pero nunca mencionan la intensidad. Así que, bueno, si puedo hacer 5 series de 5 repeticiones, pero puedo hacer otras 30, creo que esto, bueno, pues ¿importa o no importa, no? La intensidad debería regular las repeticiones hasta cierto grado. Si es si es muy duro, pues solo podré hacerlo 5 veces, ¿no? Así que la dosificación para mí es realmente importante y de nuevo no se habla lo suficiente. Pero bueno, antes de pasar a la dosificación de los ejercicios, creo que tenemos que ver quién es la persona que tenemos frente a nosotros, porque esto puede afectar la dosificación, ¿no? El trabajo, la familia, cuáles son las actividades que le gustan, cuáles son sus creencias, sus antecedentes, sus experiencias, por qué sufre y cómo sufre el dolor, ¿no? Esta persona. Así que pasaremos de un porcentaje a una persona con unos antecedentes concretos y una estructura de creencias. Y todo esto va a tener un impacto en la experiencia dolorosa, sin duda. Bueno, un artículo reciente, hace unas semanas,
Y básicamente nos hace pensar de todas estas cuestiones en cuanto a las relaciones, al sentido relacional de las personas. Las interacciones sociales también, es decir, si queremos crear los cambios en comportamientos, como por ejemplo aumento del ejercicio, pues esto va a tener mucho que ver con la relación con el mundo y con otras personas también, ¿no? Así que somos organismos biopsicosociales y tenemos que entender cómo estos aspectos afectan también pues, al ejercicio en este sentido. Una de las preguntas que me suelo hacer también en cuanto a la prescripción de ejercicios es que, bueno, ¿qué estoy tratando de hacer aquí? ¿Rehabilitación después de una artroplastia total de rodilla? ¿Quiero reparar un ligamento cruzado anterior? Bueno, y todo esto importa, ¿no? Porque estoy pensando en el dolor, en las creencias. Es decir, creo que la relación entre el dolor y el estado físico, como decíamos antes, no es muy sólida, ¿no? Así que tenéis que haceros estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué efecto quiero crear para el paciente? ¿Algo más de condicionamiento? ¿Vamos aquí, vamos a utilizar las repeticiones? ¿O el dolor y las creencias en esta otra parte? ¿Quién es esta persona? ¿Cuáles quiero que sean los resultados? Y bueno, este es el razonamiento clínico, a fin de cuentas. Creo que también deberíamos empezar a pensar desde una perspectiva de no prescripción, ¿no? Porque todos aquí sabemos que muchas veces les hemos prescrito los ejercicios a distintas personas con distintas respuestas. Lo hemos visto en distintos artículos que hemos mostrado tanto yo como Henry. Así que hay que adaptarse, hay que ajustar. Necesitamos pensar un proceso iterativo, es decir, el razonamiento clínico sí está muy bien, es un punto de inicio, pero tenemos luego que adaptarnos de acuerdo con la respuesta del paciente. Y esto es al final es el razonamiento clínico, ¿no? Porque lo ponga en un artículo, en una publicación, no significa que va a suceder así o de otra manera. La forma en la que aplicamos la dosificación, de nuevo, es solo el principio. Y no tengáis miedo a este proceso. Y esto bueno, con los años de experiencia sabéis que está bien, digamos, no... me quedan 5 minutos, perdón. Ya habéis visto que me gusta hablar, ¿eh? Bueno, sí, me gusta. No me gusta que me limite, ¿no? Pero bueno, no, es broma. Bueno, me quedan 5 minutos, así que bueno, lo que tenemos que hacer aquí es encontrar clínicamente esta entrada, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar el movimiento y el ejercicio para estos pacientes? ¿Dónde empiezo, no? Bueno, Henry, no sé, yo creo que bueno, es un honor que hayas puesto mis diapositivas. No sé, igual me vas a pagar una cerveza o me vas a pagar la cena. No sé, bueno, vamos a ver. Bueno, esta cita creo que es muy interesante. Es decir, el recrudecimiento o exacerbación del dolor en respuesta a una actividad física en gente con dolor lumbar parece estar relacionado con la sensibilidad del dolor y la intensidad del dolor. Es decir, aquellos que tienen con más sensibilidad al dolor, vemos los resultados son menos consistentes después de los ejercicios al dolor. ¿Cómo podemos manejar este problema clínico? En de algún sentido, el dolor tiene un estímulo y una respuesta, ¿no? El dolor es un estímulo y respuesta. ¿Qué es el ejercicio? Es un estímulo. Así que podemos ajustar el estímulo para crear una respuesta más favorable para nuestro paciente, porque evidentemente lo que no queremos aquí es que un paciente que viene con miedos le exacerbemos el dolor. Y bueno, esto es lo que solemos hacer los humanos. El ejercicio es malo para mí porque me causa el dolor y tal vez no sea así, tal vez es porque lo apliqué lo hice mal, ¿no? Así que ¿cómo podemos manejar ese proceso psicológico? Y esto no es muy científico, ¿no? Pero bueno, a mí me funciona. Bien, ¿quién es vuestro paciente? ¿Cuál es el nivel de sensibilidad que tiene, ¿no? Y luego creo que deberíamos decir, ¿cómo podemos ajustar la dosis
de acuerdo con estos parámetros. El paciente que viene tiene ansiedad, inquietud y tiene dolor. Bueno, le vamos a dar una dosis muy pequeña de ejercicio, un poco de movimiento que le haga sentir bien. Y bueno, son como snacks de movimiento, ¿no? Son tentempiés que le ayudan y espero que sí, ¿no? Bueno, a medida que el nivel de dolor y de irritabilidad desciende, ¿qué voy a hacer? Muy complejo. Vamos a empezar a aumentar la intensidad, sí. Y bueno, ahora ya, cuando ya tengan más robustez, esto es un proceso de aumento y creo que esto, evidentemente es lo que ocurre con la clínica práctica cuando las cosas van bien. Bueno, es la regla de 10, ¿no? O sea, eso lo puedo contar hasta 10, ¿no? Porque, bueno, si pensamos en esta diapositiva de aquí, ¿cómo podemos tomar la intensidad y adaptarla al dolor del paciente? Bueno, si el paciente tiene un dolor de 8 a 10, bueno, vamos a poner una intensidad de 2 de 10. Si tuviera un dolor de 5 de 10, la intensidad podría aumentar. Si tienen dolor 2 de 10, la intensidad podría ser mayor, ¿no? Es decir, esto es una ciencia muy inexacta, ¿no? Sí, definitivamente. Pero creo que es con lo que trabajamos en la consulta, ¿no? Esta incertidumbre. Para algunos pacientes puede funcionar muy bien y para otros 2 de 10 puede ser un problema. Porque estamos, hablando de organismos no lineales. Bueno, ¿y esto cómo lo encajamos? Vamos a ver otra medición subjetiva, ¿no? Por ejemplo, vamos a intentar encajar el índice de exerción percibida y la intensidad. Esto es aquello en lo que no pensamos lo suficiente en la práctica clínica desde el punto de vista del ejercicio. Y no tiene que ver con siempre más intensidad. Esos pacientes que sienten mucho dolor y que tienen miedo, igual hay que buscar una menor intensidad. Hay que adaptar esa curva y ya está. Muchas gracias.